Escucha Conectados, episodio 31, temporada 4, con Josie Toscano, jefe de la bancada del Partido Salvador de Honduras, moderado por la periodista Marilyn Méndez. Elimina los 5 tipos de dolor con Iboprodol Ultra, fórmula única. Hola, bienvenidos a Conectados, este podcast de Radio América, con una semana nueva de mucha información. Hoy tenemos de invitado a un diputado muy joven, creo que dentro de los más jóvenes, del actual Congreso Nacional. Le damos la bienvenida al jefe de bancada y diputado del Partido Salvador de Honduras, Josie Toscano. Bienvenido, diputado. Gracias, es un honor estar acá, compartir con todo su auditorio. Reitero que es un agradecimiento para mí tener todo este auditorio atento y sé que este programa va a gustar mucho porque evidentemente vamos a hablar de las realidades del PCH y de la vida política. También de sus orígenes, cómo ha llegado al Congreso Nacional, está dentro de los diputados más jóvenes del Congreso Nacional. Y nos comentaba, sí, antes de que empezáramos a grabar, que no es tan tecnológico. Cuéntenos. Bueno, no, realmente no. De hecho, uso redes sociales porque es una obligación estar en contacto con el pueblo y ahora, pues, parte de estar en contacto con el pueblo es tener redes sociales activas, estar informando a través de las redes y replicando lo que los medios de comunicación están informando. Así que me veo en la obligación. Realmente soy de esos jóvenes que no gustan mucho la tecnología, pero evidentemente hoy ocupamos, es una herramienta indispensable para el desarrollo de una sociedad. Así que estamos incursionando en esa área. Sí, bueno, pues le comento que con la era de los podcasts aquí en Radio América tenemos millones de reproducciones y usted un diputado millennial, ¿verdad? Ya lo vamos también a inducir a esta tecnología. Hoy vamos a hablar de la situación del PSH, de todo esto. Bueno, la semana pasada lo ratificaron como jefe de bancada por unanimidad. Sí, agradezco y mando un saludo a todos mis compañeros diputados. La votación cierra con 14 votos, así que la bancada define, solo que sí hubo un cambio. El subjefe antes era Tomás Ramírez, ahora él es vicepresidente del Congreso y le dimos el voto a la diputada Fátima Mena, que ahora es nuestra subjefe de bancada, y el secretario antes era Osman Chávez, ahora que está como vicepresidente, el puesto le corresponde y tuvo el voto el doctor Carlos Umaña. Así que la nueva junta directiva del PSH en su bancada es Josie Toscano como jefe, Fátima Mena subjefe y Carlos Umaña como secretario. Sí. ¿Cuántos son por todos? Porque han habido unos diputados, creo que el presidente y su suplente no participan en la bancada, ¿o sí? El presidente del Congreso nunca ha participado, es más, él fue muy enfático a nivel nacional, prácticamente él declaró que no era del PCH, que nunca fue del PCH y que llega únicamente a través de este instituto como una plataforma. La suplente del diputado Redondo sí está en contacto con la bancada. Hemos respetado también que ella, por darle tranquilidad a la bancada, para ella no ser mal vista por un lado o por el otro, ella tiene un trato especial en ese sentido de únicamente ella atiende la línea de la bancada, pero no participa en los debates. Esto para no entorpecer y no generar dudas de que si hay información por un lado o por el otro. Nosotros en eso hemos sido muy profesionales y ella también. De hecho, ella votó a favor de que yo continuara siendo el jefe de bancada. Ah, qué interesante. ¿Cómo es el nombre de ella y qué papel juega Mauricio Castellanos en la bancada? Bueno, Mauricio Castellanos es de los diputados que desconoce la bancada, porque aquí hay que aclarar, Mauricio Castellanos es un delegado departamental del Partido Salvador de Honduras, ese es su cargo, y los delegados son prácticamente la máxima autoridad del partido. Tenemos 36 delegados, 2 por departamento. El diputado Mauricio Castellanos y la diputada Lourdes Estapé, que es la suplente de Carlos Umaña, son los 2 delegados que tenemos como Partido Salvador de Honduras en Cortés. De tal manera que a nivel de partido ellos tienen su investidura, nosotros tenemos que respetarla, pero a nivel de bancada, por mayoría, hemos desconocido
porque su accionar es apegado 100% a lo que establece Libertad y Refundación, y nosotros apoyamos a Libre en algunas circunstancias, en otras no. Somos una bancada independiente de la línea partidaria. Sí. De Libre, perdón. Sí, exacto. Es complicado, ¿verdad? La situación del PSH con unos diputados siguiendo línea y otros no. Es complejo. Lamentablemente, bueno, lo está viviendo también el Partido Liberal. De hecho, han hecho algunas expulsiones, el Partido Nacional en lo mismo, y Libertad y Refundación no digamos. Aquí lo que nosotros estamos defendiendo es una causa, y a diferencia de los otros partidos, que ellos luchan por, obviamente, sus intereses partidarios, nuestra prioridad, o los que estamos con Salvador Nasralla, tenemos claro algo. Honduras está por encima de los partidos políticos, y Honduras está por encima del mismo PSH, de tal manera que aquellos diputados acomodados del PSH, que siguen las líneas del oficialismo por estar bien, por estar cómodos, y le dan la espalda al pueblo hondureño, no son considerados por nosotros, porque nosotros, repito, nuestra bandera es la hondureña, y está por encima de cualquier otra bandera. Sí. ¿Cómo cree usted que se va a dar el futuro del PSH? Porque también nosotros vimos cómo nació el PAC, cómo perdió la presidencia Salvador Nasralla también, y desde aquí nosotros vemos que está en riesgo otra vez este partido como el PAC, ¿o no? Yo diría que Salvador Nasralla, y hablando del PAC, nadie conocía a los diputados del PAC, y Salvador Nasralla, cuando eran candidatos, nadie los conocía. Y Salvador Nasralla, sin tener representación en los entes electorales y en las mesas electorales, coloca en su primera participación en política 14 diputados. Eso es un hecho histórico, nadie lo ha hecho por sí mismo sin ser una institución política sólida. En su segunda participación se convierte en presidente de la República, y a confesión de parte de algunos diputados o miembros del Partido Nacional le robaron las elecciones, sin tener una plataforma política. Y en su tercera participación, sin tener representación en mesa, sin tener representación en los entes electorales, Salvador Nasralla ubica a 10 diputados. De tal manera que Salvador Nasralla es un fenómeno político digno de estudiar, y no lo digo por la admiración que le tengo, sino que realmente ha hecho historia en una década en Honduras, porque las demás instituciones políticas pagan miembros en las mesas, luchan por los entes electorales, y así lo han logrado consolidarse. Salvador Nasralla no lo ha tenido, y aún así logra. Ahora bien, siempre ha sido el candidato a vencer. En la primera participación en el PAC se decía que él llegó para restarle puntos a la oposición o votos a la oposición y beneficiar al oficialismo. Luego, en alianza con lo que en aquel entonces era una verdadera oposición, en 2017 se convierte en presidente, le roban las elecciones, y el oficialismo le debilitó su partido, le robó su partido. Y hoy, nuevamente, el oficialismo, nada más que en color negro y rojo, utiliza la misma plataforma y las mismas estrategias del oficialismo anterior azul, debilitando a Salvador Nasralla. Así que nosotros hemos definido ser leales a la causa, a la bandera que enarbola Salvador Nasralla, y si nos toca nuevamente enfrentar un robo del partido, bueno, lo vamos a hacer con la frente en alto. Pero estamos preparándonos para las elecciones internas del PSH, y con votos poder ganar, y no con esas malas mañas que se le criticaban al Partido Nacional y ahora las replican contentamente los negros rojos. Sí. ¿Cómo es el trato, usted como jefe de bancada, que ha sido ratificado, cómo es el trato con diputados como el exministro de Salud, Mateu, y también con la diputada Ligia Ramos? La doctora Ligia Ramos fue una profesional, y es una profesional. ¿En qué sentido? Ella no quería estar más con el partido y emitió una carta. Esta carta iba a ser presentada a su servidor como jefe de bancada, y ella lo anunció. Me dijo: yo voy a presentar mi renuncia al partido, y los parámetros que establecimos es respetarnos mutuamente. Así que nosotros prácticamente esperamos esa carta, creo que una semana. Ella entregó la carta ante la bancada y ante el presidente del partido, le dio lectura, nosotros la recibimos y luego la hicimos pública.
Así que fue un trato cordial, una salida elegante, diría yo, porque eso hace un verdadero profesional. No quiero estar más con ustedes y profesionalmente firmo. Bueno, Luis Redondo hizo su renuncia del partido pública. Fue en una entrevista donde él dijo: no soy PCH, nunca fui PCH. Y el doctor Mateu simple y sencillamente se presentó al Congreso como una persona independiente. Anunció públicamente que él iba a ser independiente y no tenemos ningún tipo de relación con él como partido. No es parte del partido y es una decisión que nosotros le hemos respetado. ¿Y la diputada Maribel Espinosa? Maribel Espinosa y Suyapa Figueroa han mencionado y siguen mencionando y seguirán mencionando que son del Partido Liberal. Pero estas dos diputadas atienden la línea del presidente del partido, Salvador Narrala, atienden las instrucciones que salen de esta jefatura y votan conforme lo establece la línea de bancada, de tal manera que ellas únicamente tienen una alianza con nosotros, sí la han respetado como liberales, a diferencia de Libre, que no cumplió con su alianza, y la alianza está con ellas desde que estábamos en campaña política a la fecha. Evidentemente ellas van a activar en su partido, son parte del Partido Liberal y nosotros respetamos que sean unas verdaderas profesionales y que cumplan su rol dentro de la bancada, que es votar como nosotros indiquemos. Son anticorrupción ellas, ¿verdad? La afinidad que tenemos con ellas es justamente eso. Son mujeres probadas y que su discurso va de la mano con sus acciones. Mujeres anticorrupción que sí tienen en aprietos al oficialismo porque les dicen sus verdades, les sacan sus trapitos, como decimos, sucios, y no han tenido hasta la fecha cómo desacreditarlas, de tal manera que tienen todo nuestro respaldo y también nuestro respeto. Sí, lo hicieron antes y lo siguen haciendo, entonces es como la línea de ella, ¿verdad? Diputado, pero ¿qué problema en el PSH de recibir tantos ataques, de quererlos dividir, ¿verdad? Así se le han pasado estos 2 años. Bueno, la política es percepción, pero también realidad. En algunos casos hay una percepción y la realidad es otra. En este caso, en el tema del PSH, hay una percepción y la realidad es tal cual. Sí, repito, Salvador Narrala sigue siendo el rival a vencer. Salvador Narrala sigue siendo el candidato que el oficialismo busca destruir. Es increíble que hoy usted ve que el oficialismo no ataca al Partido Nacional, que es su máximo rival, por así decirlo. O si lo hace, no lo hace con la misma fuerza que con la que atacan a Salvador Narrala, con lo que atacan a su jefe de bancada. Hay una campaña impresionante montada desde el call center, desde las redes sociales, que evidentemente son aquella granja de bots que en el pasado se le criticaron fuertemente a Juan Orlando. Se decía que eso era un acto desleal, que eso era una política de lo más baja, y hoy la utilizan no solo contra el PSH, contra toda la oposición, pero sí con una maldad extra contra Salvador Narrala, contra Yossi Toscano y contra aquellos que somos leales a Salvador. Sí, y contra medios de comunicación y periodistas también, ¿verdad? O sea que podemos decir que hay un ataque abierto. ¿Puede ser porque llevamos elecciones, cree usted? No, yo creo que esa es una conducta, de hecho eso me hace alejarme a mí de Libertad y Refundación. Yo estuve con ellos los primeros meses incondicional, pero porque sí creía en el proyecto, sí pensé que esa era la salida. Yo siempre he respetado a la presidenta Xiomara y he dicho que hay que respetarla hasta que termine su cargo constitucional, pero amor no quita conocimiento, y yo me separo de ellos porque son más de lo mismo. Y más de lo mismo es restringir la libertad de expresión. Pasa en el Congreso Nacional constantemente. De hecho, ahora yo lamento porque no está en mí el hacer política tradicional de desprestigiarte por tu vida privada. Pero hoy el presidente del Congreso está en el ojo del huracán con una campaña, no se sabe si es cierto, si es mentira, pero esa campaña nosotros la recibimos de una página que hoy se confirma que es de él, o es lo que dice las redes sociales, yo no lo puedo afirmar, pero una campaña de desprestigio contra medios de comunicación, contra ciudadanos opositores y contra diputados que hemos alzado la voz en contra del oficialismo. Sí, qué lamentable. Seguimos en lo mismo, diputado.
Hubo unos rumores por ahí de que su ratificación por ser diputado suplente no es legal. ¿Nos puede explicar esto? Bien, tenemos que partir de que el Partido Nacional, antes de salir del poder en el Congreso Nacional, dejó una reforma en la ley orgánica. El artículo 49 establece que los diputados propietarios y suplentes tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones, y que los suplentes están integrados por el simple hecho de ser suplentes. O sea, hoy tenemos 128 diputados suplentes integrados. Y la única diferencia que establece la ley orgánica es el salario, que corresponde al 60% del salario del propietario, y que los suplentes tomarán el curul del propietario en ausencia del mismo. La jefatura de bancada no es una decisión del presidente del Congreso ni de ninguna otra bancada, ni de la junta directiva. La jefatura de la bancada es exclusiva de cada miembro diputado de la bancada, si así lo dice la ley orgánica. Yo lo único que he perdido, por así decirlo, es el curul y el voto cuando esté el doctor Mateu. Yo soy su suplente y no puedo votar, no puedo tener el curul. Cuando él no esté, evidentemente me corresponde. Pero a nivel de dirección de bancada, es una decisión de los diputados de la bancada. Así que no hay ningún delito, no hay ningún impedimento, no hay ninguna ilegalidad, porque repito, es a criterio de las bancadas elegir. Ahora bien, y con esto cierro esta pregunta, el diputado presidente del Congreso Nacional está en la silla presidencial por votos de los diputados suplentes. Él no llegó a 65 votos de diputados propietarios. De hecho, yo firmé el acta con el que él es hoy presidente del Congreso. Así que es un ataque directo, es una parte de esa campaña de querer desacreditarme, es parte de esa campaña de que las figuras nuevas, jóvenes, no crezcamos, es una discriminación evidente, porque para votar en aquel momento álgido, duro, que estuvimos leales apoyándolo en la causa, sí contaba nuestro voto. Pero hoy, que es para ratificar algo que la bancada me dio, no que me impuse, no que viene comprado, no hay tilín, como dicen, o sea, es una decisión de bancada. 14 votos ratifican a un diputado suplente joven, que es algo histórico, que es algo que yo no quiero decir yo lo hice, no, es con el apoyo de mis compañeros. Entonces, lejos de impulsar nuevos políticos, abrir puertas a los jóvenes, lo que están haciendo es atacando directamente a un joven. Entonces ese voto hoy de este suplente no vale, solo porque no les beneficia a ellos. Y decir, estoy satisfecho de los ataques que recibo hoy, estoy complacido porque lo que estoy pasando yo hoy como joven no lo va a volver a pasar otro. Hoy, con mi postura, con mi lucha porque los jóvenes tengamos voz y voto, ya le dejo la puerta abierta a los nuevos, y para mí eso es un privilegio. Sí, y tendría que ver esto que el doctor Mateu haya regresado al Congreso también, pero él no podría ser jefe de bancada de ustedes si él renunció al partido. Es que para ser jefe de bancada necesita los votos de su bancada. Eso es lo primero. O sea, yo no estoy por un capricho, no estoy porque me impuso el directorio de mi partido, no estoy porque el cacique de mi partido dijo únjanlo a él, como lo hacen otros partidos. Yo estoy porque cada diputado, y hay algo diferente a las demás bancadas. Todas las bancadas de los partidos tradicionales siguen la línea de su cabeza. El PCH no es así, y todos lo sabemos. En el PCH usted escucha que todos hablan con libertad, un día hay un criterio a favor, otro día en contra. Es una bancada con un pensamiento individual bien marcado. Así que para que yo tenga el voto de Maribel Espinosa, de Suyapa Figueroa, de Carlos Umaña, de Hiroshka Elvir, de Fátima Mena, es algo que yo valoro y que yo reconozco en ellos, que a pesar de que tienen mayor recorrido profesional, que son mucho más conocidos que yo, han tomado a bien decir, bueno, que este joven nos dirija, que este joven establezca los lineamientos con los que nos vamos a regir. Y repito, por eso es que yo me siento bien con esos ataques, porque al final lo que quieren es demeritar el trabajo de un joven que se ganó el respaldo y el respeto de su bancada con trabajo. Sí. Pero ellos también llegaron así como usted, jóvenes, con el PAC hace tiempo, luego saltaron al PINU para continuar en el Congreso y ahora PSH, ¿verdad? ¿Qué tal es su relación con el doctor Mateu? Solo tenemos una relación profesional.
No somos amigos, no tenemos una relación política tampoco, porque él ahora es independiente, así que no hay algo que pueda unirnos más que el respeto. Somos compañeros diputados. Yo fui soy su diputado suplente, fui su compañero en campaña, de tal manera que eso quedó así en una relación de respeto. Sí, profesional, ¿usted es médico también? No, yo soy abogado, pero somos ambos profesionales. Lamentablemente él sí ha hablado mal de mí, ha hablado mal de mi familia. En el Congreso Nacional, a su llegada también hay muchas conversaciones de él en los pasillos denigrándome, pero yo no estoy en condición de contestar, no voy a contestar. Yo repito, soy un profesional y solo me quedo con que fuimos compañeros de campaña, somos dupla por ley y yo no voy a contestar ningún ataque. Es más, no hay ni una tan sola entrevista, no hay ningún solo comentario que yo haga y vaya a hacer en contra de José Manuel Matheu. Sí. Elimina los 5 tipos de dolor con Iboprodol Ultra. Fórmula única. Bueno, en este podcast, en el Radar, nuestro podcast gemelo, por decirlo así, el doctor Matheu dijo de que no iba a volver al Congreso Nacional y que si lo hacía era de manera independiente. Así que, ¿verdad? Qué lamentable que se hayan desintegrado. ¿Cuántos diputados eran al inicio? ¿Cuántos están activos ahorita? Propietarios eran 10, hoy tenemos 7. Esa es la bancada del Partido Salvador de Honduras, 7 diputados. ¿Y los suplentes? Suplentes estamos 4 suplentes. Y bueno, Lija Ramos ahora ya prácticamente sí. Su suplente nunca ha estado con nosotros, así que en realidad somos 7 propietarios y 4 suplentes. Sí, pesa mucho el oficialismo en el Congreso, lo vimos en los congresos anteriores, ¿en este igual? Es que fue una promesa de campaña, derogar la penosa ley orgánica del Congreso Nacional. Es una ley que establece control y poder absoluto para el diputado presidente, y la concentración del poder es mala. Es más, es parte de nuestra lucha. Fue en el pasado con Libre, eso nos unía, y hoy eso es lo que nos separó. El no derogar leyes como esas, el concentrar el poder, el secuestrar el poder, esto solo trae corrupción. Y nosotros no lo podemos avalar, así que sí, el peso es impresionante, es enorme, y la persecución evidentemente que hoy tenemos los que somos oposición, no es para cualquiera. Ellos dicen que no hay dinero como en el pasado para comprar votos. Entonces, ¿con qué están negociando? Bueno, al Partido Salvador de Honduras le han cerrado con candado sus oficinas en el Congreso Nacional. Le han despedido a su personal. De hecho, había una persona en periodo de embarazo y la corrieron. En periodo de lactancia y le quitaron su contrato. Son mediante presión, porque nosotros somos humanos. Yo si tengo un colaborador en mi oficina y me dicen, bueno, o me das tu voto o te lo despido, ¿qué puedo? O sea, somos humanos. Y eso es un acto de bajeza. Nosotros lo hemos denunciado. Es más, todavía a este día, después de, ya iniciando la tercera legislatura, el contrato de trabajo de los colaboradores del PCH sigue siendo un mecanismo para coaccionar, para presionar. Entonces, definamos qué es el tilín-tilín. Tilín-tilín es toda acción de coacción para que un diputado pueda votar a favor o en contra de la línea del oficialismo, de tal manera que no es cierto que en el Congreso no hay una presión para votar. Desde las páginas que maneja el oficialismo se nos han iniciado campañas de desprestigio. Y ¿es eso un acto para coaccionar? Yo tengo mensajes en mi teléfono donde me han dicho, o votás a favor de esto o te despedimos tal colaborador. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros como PCH, algunos nos dicen, ustedes cometen el error de no denunciar algunas cosas. Es que el pueblo hondureño no se merece esto. El pueblo hondureño no se merece que los políticos salgan a victimizarse y a no responderle al pueblo. Nosotros hemos sido categóricos de frente y ante los ataques violentos que hemos recibido, porque han sido hasta físicos, vamos a seguir denunciando, pero no van a ver en nosotros una actitud cobarde de querer negociar o querer disminuirnos, tal como lo están haciendo hoy con mi jefatura. No reconocen mi jefatura,
me disminuyeron el tema salarial, me limitan algunos espacios en el Congreso. Así que todo eso es tilín, porque es coaccionar para lograr un objetivo. Sí, no necesariamente dinero, el tilín. Entonces. No necesariamente dinero. Y corrupción no solo es dar dinero a cambio de algo. Corrupción es tu comportamiento para lograr fines, beneficiarte a ti y dejar a todo un pueblo en condición de precariedad. 6 meses un Congreso Nacional cerrado, eso es corrupción. Y ganando siempre, ¿verdad? Y ganando siempre. Sí. Bueno, más allá de esas presiones políticas y de esos juegos sucios, como cerrarles las oficinas, ¿verdad? Está hablando de violación a los derechos laborales. Despedir a alguien en estado de embarazo o de lactancia. Eso lo denunciaron. Sí, nosotros tenemos procesos en la Secretaría de Trabajo. Nuestros colaboradores iban a audiencias de descargo porque llegaban 1 minuto tarde, porque les acumularon 12 minutos en un mes de llegadas tarde. O sea, actos inconcebibles. Tienen trabajando a ex jueces de juzgado del trabajo con muchísima experiencia prestándose a esas cosas sucias. ¿Puede ser una línea política eso? Yo quisiera pensar, yo siempre lo he dicho, yo lamento realmente, porque el Partido Nacional ya escribió su historia en 12 años, eso siempre lo digo, porque quieren tildar de que nosotros defendemos el pasado, lo que antes criticábamos. No, el Partido Nacional ya escribió su historia y el pueblo lo juzgó. Ahora, evidentemente, si hay cosas pendientes con la ley, deberá juzgarlos un juez, pero el pueblo ya lo juzgó y les dijo, no gobiernan más. Pero ahora Libertad y Refundación, toda la expectativa, toda la esperanza que había, y encontrarnos con estos actos que quien me escucha diría, eso lo hizo un cachureco, eso fue en el gobierno anterior. No, eso está pasando en el gobierno de Libertad y Refundación, de tal manera que son ellos los que deben procurar que esos actos no pasen bajo su administración. Entonces yo no puedo confirmar si es línea política o no, pero sí puedo confirmar que son ellos los responsables y deberían de evitar, por el bien de su gobierno, por el bien de su historia, que estos actos no se repitan. Sí. ¿Usted creía que Libertad y Refundación iba a ser diferente teniendo en la cabeza a un expresidente que llegó con el Partido Liberal al poder? Nosotros luchamos, y no me arrepiento de eso, luchamos fuertemente en los barrios, en las aldeas, en los municipios, para que Xiomara Castro fuera presidenta. El día que Salvador Nasralla le levantó la mano a Xiomara Castro en un hotel capitalino y dijo vamos a hacer alianza, ese día nosotros empezamos a trabajar fuerte y creímos y repetimos el discurso de refundación porque definitivamente es lo que Honduras necesita. Hay que cambiar todo este sistema, pero no se puede cambiar algo repitiendo las cosas del pasado. No se puede cambiar algo. Hay una palabra que se hizo famosa y es el manual del Juan Orlandismo. Pues ese manual hoy es el mismo que utilizan. Y yo lo lamento fuertemente por Honduras. Así que mi oposición no es por un color político. Yo, de ser oposición, más bien lo que he tenido es problemas, es persecuciones, cambiarme de lugares, recibir toda una campaña de desprestigio, es que investiguen a mi familia, es que haga persecución contra mis compañeros de bancada. Eso es lo que hemos ganado. ¿Pero por qué lo hemos ganado? No es que nosotros nos pasamos al Partido Nacional o que seguimos la línea de la derecha o de la izquierda, eso nunca nos ha interesado a los que somos nacionalistas. Nos ha interesado defender nuestra patria y por encima de nuestros intereses particulares y partidarios está nuestra patria. Así que no, al contrario, hoy aquellos que eran gobierno, hoy se le pegaron a los que estamos luchando por Honduras y vamos a seguir en esa línea. Sí, usted mencionaba anteriormente, diputado, que los demás diputados siguen la línea de su jefe de bancada, pero en PSH no. ¿No siguen línea ustedes? ¿Salvador Nasralla no les dicta una línea? Es que es muy diferente. Cuando no hay intereses partidarios, cuando no se tiene que cuidar los puestos que, y entre comillas, nos ganamos nuestros partidos políticos, es más fácil dirigirse. Porque no tenemos chalecos de fuerza, porque no tenemos que quedar bien con el abogado que nos hizo un favor o con el político que nos llevó a la silla donde nos llevó. Nosotros nos debemos a nuestra militancia.
y nuestra militancia es nuestro pueblo. Y nuestra camisa de fuerza es luchar por ese pueblo. Entonces, con Salvador Nasralla nos sentamos en una mesa, sus diputados, dialogamos y él es uno más. No es un cacique que llegue a imponer, esto se va a hacer así. Es más, en el Congreso Nacional hay diputados que saben cómo van a votar el día de la votación. Ni siquiera el día, al minuto de la votación, porque esa es la línea de partido. En PCH no es así. En PCH, repito, nos sentamos de tú a tú, dialogamos, establecemos criterios y tomamos decisiones. Y así funciona Salvador Nasralla. Y repito, hay diputados en el Congreso que no tienen esa libertad y que luego, entonces lo que tenemos es malas decisiones y diputados que por cuidar su silla no denuncian aquellas líneas que sí afectan al país. Sí. Entonces usted me está diciendo de que sí existe un partido en Honduras como el PSH que toma sus decisiones pensando en el bienestar del país. Nosotros en la elección de la Corte Suprema de Justicia luchamos por una candidata que no es de nuestro partido, que no tiene ningún arraigo con el PCH, ni afinidad ni amistad, porque era la mejor evaluada. De toda una nómina de 45 abogados, una mujer fue la mejor evaluada y por ella luchamos. ¿Y por qué ella no está en la CIA? Porque PCH no negoció absolutamente nada. Hoy, para la elección del fiscal, hay 5 candidatos y nosotros estamos apoyando a los 2 mejores evaluados. No los evaluó PCH, uno es liberal y el otro es de libre. Y nosotros los estamos defendiendo, simple y sencillamente porque son los mejores evaluados, porque es lo que necesita Honduras. Entonces, nosotros hemos tenido pláticas con el Partido Nacional, con el Partido Liberal, y PCH no ha pedido absolutamente nada. Ahora bien, ¿qué sí hemos pedido? Respeto, que podamos estar en la mesa, porque el pueblo hondureño nos eligió para estar en la mesa. Y en base a eso nosotros exigimos respeto. En los entes electorales por ley nos corresponden los suplentes. Bueno, pertenecen al PCH. Pero nosotros no vamos a vender nuestro país por esos puestos. Si no nos los entregan, porque nosotros no votamos como ellos quieran, que se los queden, no nos interesan. Sí. Bueno, creo que hay varias personas que nos están escuchando que se nos hace un poco difícil creer que exista un partido que no vele por sus intereses primero. Casi la mayoría siempre están cuidando sus intereses, ¿verdad? Entonces, por eso le preguntaba lo de PCH. Ya casi finalizando, diputado, ¿qué pasó con ese chat de jefes de bancada? ¿Lo eliminaron o no? Sí, me eliminaron. Es un chat exclusivo para jefes de bancada y en ese chat solo se recibe información. Tiene bloqueada la opción de que uno pueda escribir. Así que fui eliminado. Y fui notificado de que no podía ser reconocido como jefe de bancada porque yo era un diputado suplente. Pregunté que cuál era el fundamento jurídico y me dijeron que no había. Simple y sencillamente es algo inusual y es algo que no se da. Bueno, repito, entonces es algo histórico. Un diputado suplente que es jefe de bancada. Sí. Que no lo quieran ver, que no lo quieran reconocer, porque es un diputado que está luchando por su pueblo, bueno, vamos a asumir eso. Pero usted ya era jefe de bancada y recibí información por ese chat. Claro, es que vamos a explicarle. La bancada del PCH definió que iba a tener 4 elecciones de jefe de bancada, una por año. La primera elección fue para Tomás Ramírez, la segunda fue en abril de 2023 y termina mi periodo en abril de 2024. En esta elección que acaba de pasar, yo fui ratificado innecesariamente hasta abril de 2024. Y Fátima Mena y Carlos Umaña están ratificados, van a asumir estos nuevos puestos hasta abril de 2024. El 30 de abril nosotros vamos a elección nuevamente para establecer quién va a dirigir un año más la bancada y el próximo abril quién va a terminar. O sea, es algo que definió esta bancada, no es algo que establece la ley. Y si ustedes notan, Libertad y Refundación y el Partido Nacional ratificaron a sus jefes también, así como el Partido Liberal. Así que es un acto democrático normal de las bancadas. Sí, son los diputados los que deciden también a quién quieren tener como representante, ¿verdad? ¿Y quién maneja ese chat? No, ese chat lo administra solo la presidencia del Congreso. Pero es informativo, mencionaba usted, ¿verdad?
Sí, chat. pero en ese chat llegan las convocatorias a las reuniones de jefes de bancada, llegan las agendas que por ley está obligado a la junta directiva a transmitirle. Es más, la ley es muy clara. Todo enlace con la bancada o las bancadas es a través de su jefe. Sí. Y eso sí lo establece la ley orgánica. Así que si en este medio usted la sacan del canal oficial de quien está al mando, automáticamente usted dice, ya no me reconocen, ya no me quieren en este lugar. Sí. Pero también podría fingir ignorancia, ¿verdad? No me convocaron a tal reunión, no me llegó la circular y todo lo demás. En esa posición está usted ahorita. No podemos estar nosotros tenemos una responsabilidad legal. O sea, yo como jefe de bancada debo responder a mi bancada. Y por eso lo estamos denunciando. Ahora, si pretenden, ya hicieron campañas de desprestigio, ya utilizaron todas sus redes sociales para desacreditarme, ya hubo persecución, ya hay un expediente en derechos humanos, ya tengo policías que me escriben para terminar una investigación que están haciendo por unas persecuciones que tuve, y si pretenden que por sacarme de un chat o por desconocerme voy a parar de defender la causa de mi país, de mi partido, están muy equivocados. Eso no va a pasar. Ese no es el mecanismo. Y los que me conocen lo saben. Y me extraña mucho. Por eso yo hay cosas que no comprendo del accionar de Libre. Porque su jefe de bancada es un hombre de diálogo. Es un hombre muy respetuoso. El secretario del Congreso, Carlos Zelaya, es un hombre muy respetuoso, muy político, muy capaz. Así que yo espero que realmente esa directriz de desconocerme no salga de Libertad y Refundación y que sea únicamente algo personal del presidente del Congreso, con quien yo no tengo nada personal. Exacto. Finalizando, diputado, ¿de dónde vienen esas campañas? ¿Son anónimas o hay un ente, una autoridad que lo esté investigando a usted? Recordemos que hay una plataforma en redes sociales que ya es pública, inclusive salió una denuncia de lo que cuesta mantener con fondos, con el sudor y la sangre del pueblo hondureño, ese call center del oficialismo. Y desde ahí salen las campañas de desprestigio, desde ahí salen todas esas campañas para desacreditar. No puedo decirle quién, no sé quién, no tengo, pero lo que es evidente es que son los mismos o las mismas páginas o los mismos personas o perfiles que atacan a toda la oposición. Uh-huh. Pero usted mencionaba que hay policías que le piden información. ¿Tiene una investigación abierta? Sí, yo hice una denuncia y es parte del proceso de investigación que los policías pidan información de ubicación, de todo lo demás, pero en el estado en el que estamos, definitivamente nosotros nos toca, como quien dice, cuidarnos por nuestros propios medios y confiar definitivamente en Dios. Por deberle algo al pueblo hondureño, por tomar dinero del pueblo hondureño, por eso jamás a mí me van a agarrar, como dicen. Así que yo en eso estoy muy tranquilo, no le he robado un tan solo centavo al pueblo hondureño y evidentemente no somos perfectos, porque nadie lo es, pero sí tengo la cara para decirle al pueblo hondureño que no tengo que ver con el lavado de activos, con el narcotráfico, con los grupos de poder. Sigo teniendo las mismas costumbres, los mismos amigos. Y por eso insisto, estoy muy tranquilo ahora. El tema de la persecución ya es algo personal que evidentemente toca cambiar rutas, toca cambiar lugares donde uno frecuenta, lamentablemente. Eso pensamos que solo iba a pasar en el Juan Orlandismo. Y hoy se está replicando a gran escala, similar o peor en este gobierno. Sí. Bueno, entonces ha perdido su tranquilidad. ¿La política le ha quitado la tranquilidad que tenía? Definitivamente yo no pensé que esto era así. Yo no tengo vida política en otro partido. Yo inicié con Salvador Nasralla en 2020. Así que de 2020 para acá ha sido un cambio impresionante y jamás pensé que iba a ser tan sucio este mundo de la política. Lo habíamos visto en películas, lo habíamos escuchado, pero ya vivirlo en carne propia. Pero al final muy motivado, eso sí, porque a donde voy tengo el respaldo de la gente. Hoy, que ya hay algún sector que me conoce,
En la calle me dan la mano, me dan abrazos, me agradecen que estoy defendiendo la democracia y los únicos que me atacan son los activistas del oficialismo, así que estoy muy feliz, muy tranquilo. Sí. ¿Va a continuar en política? Voy a continuar, pero mi causa, mi bandera es mi país. Y la persona que hoy yo voy a respaldar es Salvador Nasralla. Y ahí vamos a continuar hasta que él llegue a la silla. Y si no, que el pueblo hondureño defina dónde vamos a estar. Pero hoy por hoy el proyecto político y la persona que merece estar en la silla presidencial es Salvador Nasralla. Y para ese movimiento estamos trabajando para las próximas elecciones. Nasrallista, entonces. 100% nasrallista. Sí, ¿verdad? Bueno, éxito, diputado, lo vemos bien joven y esa batalla en el Congreso, campañas sucias, desprestigio y todo lo demás, éxitos, porque vamos a un proceso electoral bien complejo también. Quizás igual o peor que el anterior, ¿cree usted? Yo creo que va a ser peor. Ay, Dios. Éxito, gracias por acompañarnos en Conectados. No, gracias, ha sido un gusto, un placer decirle al pueblo hondureño, este año los políticos tradicionales iniciaron campaña y nosotros, pueblo hondureño, no nos podemos quedar atrás. Vamos a quitarles el poder político de este país democráticamente. A los independientes, a los que no tienen partido, a aquellos señores también que ya perdieron la esperanza, unámonos por Honduras juntos para acabar con esta clase política tradicional que nos tiene empobrecidos. Bueno, y se lo dice el diputado jefe de la bancada del Partido Salvador de Honduras, Yossi Toscano, ¿verdad? Vamos a estar pendientes de su trayectoria política en el Congreso Nacional. Bueno, les recordamos que estamos disponibles en nuestras plataformas de podcast, en Spotify, Deezer, en Apple Podcast, también en Google Podcast, YouTube Podcast y en nuestra página web www.radioamerica.hn. Mi nombre es Marilyn Méndez. Hasta pronto. Elimina los 5 tipos de dolor con Iboprodol Ultra. Fórmula única. Encuéntranos como Podcast Radio América HN en Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. Podcast Radio América HN.